que abra su Biblia en el libro de Mateo. Mateo capítulo 21, versículo 22. Es un verso bien corto y dice así: y todo lo que pidiere en oración creyendo, lo recibiré. Diga conmigo: y todo lo que se pida orando será manifestado. Hoy quiero hablar un poco sobre la oración, la bendición enorme, incomparable que es orar. Como usted mismo acaba de leer el verso, dice: todo lo que pidiere orando en oración, creyendo, lo recibiré. Tú no estás supuesto a recibir lo que no oras. Tú solo estás supuesto a recibir aquello que cree y aquello que oras. No puede tratar de tener bendición que tú no la oras. No puede alcanzar dimensiones que tú no la crees y que tú no la oras. Pueden descansar el coro. Dile a alguien: sin la oración no se recibe. No se recibe si no hay una vida de oración. ¿Cuántos dicen amén? Para mí hay tres poderes grandes en el universo: en la tierra, en el cielo y en el infierno. Primero, la palabra de Dios. La Biblia dice que por los dichos de la boca de Dios fueron creados los cielos y el ejército de ellos. Segundo, la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. La fe está desde Génesis hasta Apocalipsis. Nadie, nada será alcanzado si primero no es creído. Dios responde a la fe. Dios no responde a las quejas, sino a la fe. Así que para mí hay tres poderes grandes. Primero y el supremo es la palabra de Dios. Segundo, la fe. Porque ningún efecto tiene la palabra de Dios si no es creída en aquello que son predicadas. Si tú no crees lo que dice la palabra de Dios, por más poderosa que sea la palabra de Dios, no te va a afectar ni te va a favorecer. La palabra debe de ser creída. Jesús dijo: por vuestra poca fe, hablando que la falta de fe es un limitador espiritual que nos limita al acceso a lo sobrenatural. Así que la fe es sumamente importante. Y segundo, el poder que tenemos. Creo que este es el poder que Dios nos ha dado a nosotros: la oración. De estos tres, la oración es la que Dios nos ha dado. Yo nunca he visto a Dios orándose a sí mismo. La oración, el poder de orar, Dios se lo entregó a la humanidad. Ni siquiera a los ángeles, se lo entregó al hombre. No hay una escritura ni una historia que diga que Dios oró a sí mismo, sino que Dios escuchó la oración de aquellos que a Él clamaron y que a Él oraron. La importancia de la oración para los siervos de Dios en la Biblia era imprescindible. Ninguno se atrevió a vivir una vida si no era una vida de oración. Ellos descubrieron que a través de la oración no solo apagaron el fuego del maligno, sino que hicieron que el corazón de Dios se inclinara hacia ellos. Hicieron que la mano de Dios se extendiera a su favor. Hicieron que el enemigo huyera cuando Dios respondía al clamor y a la oración del pueblo de Dios. La oración será imprescindible y nadie podrá alcanzar algo en esta vida de Dios si no en respuesta a una vida de oración. ¿Alguien puede alabar a Dios? La Biblia dice: clama a mí, yo te responderé y te mostraré y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Lo mostrado, lo revelado, lo oculto manifestado viene como respuesta al clamor y a la oración. Mientras no se ore, no se percibe, no se hace sensible tu espíritu para conectarse a la señal del cielo. ¿Alguien alaba a Dios? Tu espíritu es como un radio que recibe ondas radiales.
Ese radio se conecta a un sinnúmero de frecuencias radiales impulsadas por un transmisor. Pero ese radio tiene la capacidad para decodificar la señal en el aire. Asimismo son las cosas espirituales. Mientras no tiene una vida de oración, hay frecuencia, acontecimiento, movimiento, voz, revelaciones, cosas ocultas que no pueden ser percibidas por tu espíritu mientras tú no tienes una vida de oración que te sensibiliza y te prepara para conectarte a las cosas que Dios está haciendo. La iglesia ha perdido mucho tiempo esperando que Dios haga cosas que lo mandó a ellos hacer. La iglesia no ha entendido que lo que atar en la tierra será atado en los cielos. Por eso digo que la oración es el poder que Dios nos entregó a nosotros. A la medida que lo usemos, esa medida vamos a beneficiarnos. Si oramos mucho, veremos mucho. Si oramos poco, veremos poco. Va a depender de ti tu victoria. Recuerden que cuando Moisés levantaba la mano, prevalecía Israel. Y cuando bajaba la mano, prevalecía Amalek. La victoria Dios quería dársela a Israel, pero dependía del brazo de Moisés. Así hay cosas en tu vida que van a depender de tu fe en Dios, de tu disposición, de tu sacrificio en buscar a Dios. Hay victorias que no van a venir mientras estés sentado mirando tu Netflix. Hay victorias que no van a venir mientras estés discutiendo y mientras estés hablando tontería y disparate. Hay cosas que van a venir a tu vida cuando doble tu rodilla, abra tu Biblia y le crea a Dios lo que Él dice y comienza a persistir en aquello que Dios te ha mostrado. David era un hombre de oración. David era más que rey, era un hombre ungido. David no solo tenía victoria, era un hombre que dependía de Dios. Por eso David jamás fue vencido. No hubo un ejército que venciera al rey David, porque él siempre estaba buscando la voluntad de Dios para cada cosa. Dependía de Dios. Es tan ridículo ver cristianos tomar decisiones sin consultar a Dios. Son tan tontos cuando hacen eso. Son tan brutos que tú dices, qué tonto es. Jamás se debe de dar un paso si Dios no lo revela, si no se filtra, si no se lleva en oración. Alabado sea la gloria de Dios. David, un hombre de oración, y en uno de los salmos en referencia a la oración, él dice: tarde y mañana y mediodía oraré y clamaré, y él oirá mi voz. 3 veces al día oraba el rey David, invocaba a Dios. El anhelo de David no era una próxima corona, ni era un próximo tesoro. El anhelo de David era estar siempre en la casa de Jehová, porque una cosa he demandado y esta buscaré, que esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar, para que se me revele hermosura, para que se me muestre algo más allá del oro, para yo ver cosas más allá de la victoria. Habrá alguien que alaba a Dios. Tu vida de oración determina tu victoria. Tu vida de fe y de oración determina tu vida espiritual. Gracias por su entusiasmo. Aleluya. Daniel era un hombre que oraba también. La Biblia dice que cuando formaron el problema para encontrar falla en Daniel, para destruirlo, porque no había forma de destruirlo, el don de Dios le había llevado delante de los grandes. Nadie podía quebrarlo, nadie podía destruirlo. Levantaban un sinnúmero de calumnias y todas se caían, porque el hombre estaba amarrado de Dios. El hombre dependía de la oración en Dios. El hombre buscaba en ayuno y oración. Y cuando un hombre está con Dios, se puede levantar la ONU con todos los países del mundo, no lo van a destruir. El que está con Dios está resguardado. El que está con Dios está bajo la sala del omnipotente. El que está con Dios es invencible. El que está con Dios, tú le echas sal y Dios se la convierte a azúcar. El que está con Dios, tú le cierras la puerta y Dios le abre todas las que están a su alrededor. El que está con Dios es imparable, es indetenible. Puede levantarte como quiere en las redes, y cuando ellos hablen todas las redes colapsan. Alguien puede alabar a Dios. Mira, el que está con Dios, se levantan 40 envidiosos a atacarlo, y el hombre de Dios está callado. Pero cuando el hombre dice hola, colapsan toda la red y dicen: habló el ungido. Sentí algo en ese hombre. No es por él, es que el que está con Dios, Dios está con él. Y el que busca a Dios, Dios se deja ya.
Alguien puede alabar a Dios aquí. Shama, quita, lama, seta, lama, haya. El que está con Dios. Una vez escuché a alguien que me dijo: y si tú caes preso, pastor, ¿qué va a hacer? Y le dije: te garantizo que voy a levantar la iglesia más grande de todas las cárceles del mundo. Como si los reporteros van a tocar puertas, los enfermos van a hacer fila, no para ver sus familiares, sino para que el cáncer lo deje. Porque me voy a meter con Dios tan profundo que la cárcel va a temblar. El que está con Dios en la cárcel prospera. El que está con Dios desde la cárcel se conecta al gobierno. El que está con Dios. Alguien puede alabar a Dios. Alguien, no te preocupes si Pepa está contigo o no. No te preocupes si tu amigo te apoya en tu decisión, que te apoye o no te apoye. Yo le decía a un profeta ayer. Él me dice: no, porque se levantó fulano contra mí. Y le dice: qué tontería tú hablas. Eso no es nada, muchacho. Cuando Dios habla, no hay boca que la cierre. Y cuando Dios cierra, no hay boca que se habla contra lo que Dios dijo. El que está con Dios, este el 2023, de estar con Dios, para que Dios esté contigo. Él abre puertas que nadie te la puede cerrar. Y Él cierra puertas del enemigo que no hay brujo que la abra. Le sigo, le paro. Sigo, paro. David prefirió estar con Dios que estar con sus amigos. Y cuando formularon todo ese plan contra Daniel, no pudieron. Y oiga cuál era el plan: impedir que él orara. Mira lo apurado, lo desesperante que está Satanás de que tú no mantengas una vida de oración. Tú sabes lo que movió reinos, movió gobernadores. Así que no me preocupa cuando un senador corrupto se mueve en contra de la oración. Ni me preocupa cuando un político de estos americanos y de otros países se mueve en contra de la palabra de Dios. Eso viene desde Daniel. Hay sátrapas cerca de los gobernantes corruptos que buscan exponer su corrupción y obligar a la gente. Pero le quiero decir lo siguiente: Dios siempre va a triunfar. Se levantaron contra Daniel y le dijeron: vamos a detener que hable con Dios. Vamos a amenazarlo de matarlo, de echarlo en el pozo de los leones si él se entra en contacto con Dios. Míralo de ese. ¿Por qué? Porque ellos descubrieron que esa era la fuente de la victoria de Daniel: Dios. Su contacto diario con Dios le daba revelaciones de los asuntos más ocultos. Sigo, paro. Pero Daniel no se dejó. Dice la Biblia que y cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abierta. Oye, él supo. No fue que él siguió orando y no sabía el peligro. Él sabía el peligro y siguió orando. Porque él entendía que la oración no tiene rival. La oración no tiene comparación cuando se hace a Dios. Y dice: abiertas las ventanas de su cámara que daba hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracia delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Daniel tenía un hábito: oraba 3 veces al día. Y no me puedo detener en Daniel porque escribiría un libro solo de esto. Pero mira lo que Daniel hace: prefiere morir antes que dejar de orar. Porque resulta que si no ora te muere. Daniel dijo: yo prefiero morir y no vivir una vida desconectada, sin contacto con Dios. No confíe en alguien que no tenga una vida de oración. Alguien que no tenga una vida de oración nunca podrá darte una dirección espiritual. Jesús le daba prioridad a la oración. Él vivía orando. Él solo dejaba de orar para hacer milagros y predicar. Pero cuando terminaba, entraba a la oración. Sigo, paro. Mira lo que dice Lucas capítulo 5, en el verso 15. Él allí había limpiado un leproso, le había puesto la mano y la lepra lo había dejado. Impresionante. Y él le dijo al leproso: no le diga a nadie lo que acaba de suceder. Solo vete y muéstrate al sacerdote y da la ofrenda de purificación. Pero ese hombre no escuchó. Comenzó a hablar
Yo estaba leproso y Jesús me limpió. Y en pocos minutos o horas Jesús estaba rodeado de una multitud que había venido para ser sanado y para escuchar la palabra de Dios. Sin embargo, dice la Biblia que Jesús se fue a un lugar. Mira cómo lo dice. Pero su fama se extendía más y más y se reunía mucha gente para oírlo y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Otra traducción dice: y se apartaba a lugares desiertos como lo solía hacer. Jesucristo le dio más importancia a la oración que a la gente, porque dejó la gente allí y se fue a orar. Jesús le dio más importancia a la oración que a sanar enfermos, porque estaban enfermos, los dejó enfermos y se fue a orar. Jesús le daba más importancia a la oración que a cualquier otra cosa en la vida. La oración para Jesús era como los moños de Sansón. La oración para Jesús era como la vara de Moisés. Era el punto de contacto con Dios y con la fuente que le proveía la unción para sanar enfermos. Jesucristo a veces se amanecía orando, y cuando no se amanecía orando se levantaba temprano a orar. Multiplicó los panes y los peces, y en vez de irse a celebrar se fue a una montaña a orar. Le dijo a los discípulos: crucen al otro lado. Fue ahí que él caminó sobre el agua. Él se fue a orar alrededor de 5 a 6 horas. Después de un milagro tan espectacular, se fue a orar. ¿Por qué Jesús se le ve todo el tiempo orando, invocando a Dios, clamando a Dios y dependiendo totalmente de Dios? Porque la oración es la que nos hace elegible en Dios para poder oír su voz. En la oración tendremos mucha dirección. Y no tengo tanto tiempo de hablar porque es un tema tan hermoso, tan poderoso, que en un ratito no se puede desglosar. Esto debería ser una serie nueva. La oración. La iglesia debe de entender que la oración es el motor, es lo que nos impulsa, es lo que nos hace sensible, es lo que nos espiritualiza con la palabra de Dios. La oración es la que nos da la sensibilidad para no estar rígido ante las cosas espirituales, para no estar inconsciente a lo que está pasando de Dios, para no ser ignorante frente al movimiento del Espíritu Santo de Dios, para no ser personas sin corazón frente al toque del Espíritu de Dios. Debe de entender que debe de orar y debe de buscar a Dios en oración, en ayuno y en la palabra, porque en la oración está tu fortaleza, en el Espíritu de Dios. Y no debe de esperar sentir para orar, ni debe de tener un motivo para orar. Tu motivo debe de ser acercarte a Dios. No espere que el carro se dañe para pedirle a Dios que te ayude. No espere nada de eso. Instala una relación con tu Dios. Haz un hábito. El hábito es más fuerte que el deseo. Haz un hábito diariamente. Búscate un lugar, una hora específica. Oh, gloria a Dios. Que no te avergüence. Si no alcanzaste a llegar a la habitación, tírate en la calle y ora. Los musulmanes oran donde quiera que le da la gana. ¿Por qué tú no puedes orar donde quiera que te dé la gana? Debe de buscar a Dios en oración, porque en ese tiempo Dios te va a fortalecer. A su nombre. Dejó la gente y se fue a orar. No es que él no se preocupaba por la gente, no era que no tenía deseo de sanarlo, era que tenía una prioridad: buscar a Dios, orar. A Jesús se le miraba muchas veces dejando a la gente, yendo a su lugar a orar. Dice: y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Se fue a un lugar sin distracción. Se desconectó para conectarse. Se fue de donde lo podían distraer para centrarse. Debe de buscar ese lugar donde te separe a sola, donde ni siquiera las llamadas entren. Bloquea tu celular. Ese tiempo entre tú y Dios es sagrado, es santo. No lo comparta con nadie. No lo negocie con nadie. No lo negocie ni por la victoria, por nada. Ninguna necesidad de lo demás puede ser superior a tu necesidad delante de Dios.
Tú eres inservible sin Dios. Tú no eres funcional sin Él. No puedes lograr nada si no estás lleno primero de Dios. Así que debe de darle prioridad a ese tiempo de oración. Y la historia preferida que le quiero leer hoy, la que ha estado caminando en mi corazón, está en el libro de Jueces. En el libro de Jueces, en el capítulo 6, aquí hay una historia que me atrae mucho la atención. Y esta historia tiene que ver con oración. La Biblia dice, se lo voy a leer, ¿me siguen? La palabra del Señor del cielo, en ese libro de Jueces, en el libro de Jueces capítulo 6, dice: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Dios, de Jehová. Y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. El resultado de la derrota del pueblo de Israel en tiempo de Jueces vino por ello desobedecer a Dios. Tú no puedes hacer lo malo y esperar que Dios te bendiga. No puedes darle la espalda a Dios y esperar que tú tengas protección. Por eso es que cuando ocurrió lo del 9/11, todos los reporteros decían: ¿dónde está Dios? Y la hija de Billy Graham dijo, cuando le preguntaron: Dios es malo, ¿dónde está Dios? Y ella le dijo: ustedes le han dado la espalda a Dios por muchos años. Lo sacaron de las escuelas, hicieron leyes para que no se leyera la Biblia, y ahora se preguntan: ¿dónde está Dios? La Biblia dice que Dios entregó a su pueblo amado, a la niña de sus ojos, al pueblo que era apreciado y es apreciado Israel por Dios. A Jacob amé. Dios ama todavía a Israel y lo amaba en ese tiempo y lo sigue amando hoy. Pero Dios es justicia. Y dice la Biblia que hicieron lo malo delante de Jehová, y el pueblo a quien él había profetizado, de donde viene nuestro Salvador, lo entregó en mano de Madián. No era que Madián tenía poder sobre Israel, era que Dios lo había entregado porque era el fruto que Israel había cosechado. No puedes hacer lo malo y creer que estarás bien. No puedes manejar. Puedes comprarte el mejor carro, y si manejas con los ojos cerrados vas a chocar. Hay consecuencias que nos van a alcanzar si nosotros no andamos conforme a la palabra de Dios. Y la mano de Madián prevalecía contra Israel. Tú no puedes tener victoria cuando está de espalda el que da la victoria. Tú no puedes conquistar nada si ya tú fuiste conquistado por el pecado. Por eso prevalecía la mano de Madián. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Entraron en miedo y se ocultaron, porque miraban que no prosperaban en contra de Madián, pues Dios no estaba con ellos. Y cuando Dios no está con nosotros, no importa de los grandes guerreros que te rodees. Si Dios no está de tu parte, vas a tener derrota. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Si Jehová no vela y cuida la ciudad, en vano trabaja la guardia. Necesitamos a Dios en todo, si Él es la fuente que sostiene y produce todas las cosas. Y dice: sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y los amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban. Este espíritu de Amalek, este espíritu de los amalecitas, esta gente del oriente que menciona la Biblia, ellos solo están esperando tu cosecha para destruirla, para llevarse lo que con trabajo trabajaste y sembraste. Por eso hay personas que tienen un buen sueldo y no saben en qué se gastó, porque puede ser que su vida está a espalda de Dios, y mientras esté a espalda de Dios estará en derrota continua.
Dice la Biblia que se comían toda la cosecha y lo atacaban, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ni oveja, ni buey, ni asno. Mira lo malo que era. No se comían los frutos, lo destruían. Porque el interés de ellos no era la cosecha, era que Israel se muriera de hambre. Era llevar al pueblo de Dios a una crisis, a un pánico. A un pánico. Pero todo esto era el fruto de la desobediencia. No hay muchos amenes en esta parte del mensaje. No dejaban que comer ni oveja, ni buey, ni asno, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langosta. Ellos y sus camellos eran innumerables. Israel no podía pelear contra ese pueblo. Primero porque Dios no estaba con ellos, y segundo porque eran más fuertes que ellos. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobreció Israel en gran manera por causa de Madián. No era por causa de falta de fruto. La tierra era buena, sembraban y había cosecha, pero el enemigo destruía la cosecha y destruía los frutos. La pobreza que venía sobre Israel no era por falta de trabajo, sino porque el enemigo le destruía su cosecha y le robaba sus frutos. Así muchos de los que no llegaron hoy han pasado el 2022 y se han preguntado: ¿dónde está el problema? Espíritu de Madián destruyendo tu cosecha. Pero viene como resultado de vivir una vida a espalda desobediente al Señor. Mas yo creo que en esta tarde o en esta mañana el Señor va a hacer un cambio para alguien aquí hoy. Empobrecían. Dile a alguien: Dios va a terminar con tu pobreza. Dile a alguien: Dios va a terminar con tu pobreza. Yo pensaba que realmente lo iban a decir con fe. Pero en medio de los ataques de Madián, a Israel se le ocurrió volver a invocar a Dios. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová comenzó a intervenir. Y yo no voy a hablar mucho de esto, pero le voy a decir tres cosas más. Mientras ellos estaban quejándose, Dios no intervenía. La Biblia dice: cuando clamaron a Dios, cuando volvieron su rostro al cielo, cuando invocaron al Dios de arriba, cuando clamaron al poderoso, cuando se arrepintieron de su maldad, se humillaron y clamaron, dice que Jehová intervino a favor de Israel. Y yo creo que en los próximos minutos Dios va a intervenir en tu cuerpo, en tu casa y en tu familia. Cuando Dios interviene, el enemigo se detiene. Cuando Dios interviene, Amalek se mueve. Cuando Dios interviene, los diablos se van. Cuando Dios interviene, lo estancado fluye. Cuando Dios interviene, lo atrasado se acelera. Cuando Dios interviene, vienen bendiciones gigantes. Yo profetizo que Dios viene a intervenir en el 2023. Dios va a intervenir en tu casa, en tu matrimonio, en tu ministerio. Profetizo que Dios va a intervenir y va a detener las aguas del diablo, y va a detener el hechizo y la brujería. Dios va a intervenir y cosas que no están van a estar. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Creo que Dios va a intervenir en el 2023. Yo sé que el doctor te dio un diagnóstico, pero todavía no ha intervenido el Nazareno. Creo que el Nazareno va a intervenir y el cáncer se va a ir y la enfermedad va a desaparecer y el diablo se va a ir y el hechizo se va a romper y la pobreza se va a ir y la maldición generacional se va a quebrar. Alguien tiene que alabar a Dios. Alguien tiene que alabar a Dios. Y cabazaba, dile a alguien: prepárate, porque por ahí viene el poderoso en batalla. Por ahí viene el que camina en querubines y hace los vientos mensajeros. Por ahí viene el Shaddai.
El justiciero, el que hace justicia. Siéntate un minuto que quiero terminar contigo. Va a intervenir. Y clamaron a Jehová. Y dice que Dios atendió el clamor. Porque eso sí tiene Dios. Él te enjuicia. Él permite el castigo.